Cada semana, en La Migra, Ana Andón, Verónica Covarrubias y Yara Cano platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos a la segunda emisión del podcast de La Migra. Ser pareja de una persona de otra cultura conlleva muchos retos y aprendizajes. ¿Tu pareja es de otra cultura y tienen muchos problemas para comprenderse? ¿Crees que las diferencias culturales entre tu pareja y tú son insuperables? ¿Te preocupa que los choques culturales entre ustedes afecten su relación? Nosotras somos Verónica Covarrubias, Yara Cano y Ana Andón, nuestra psicóloga del equipo. Quédate con nosotros. Hola, me llamo Indira López, soy mexicana, vivo en Francia y estoy casada con un francés. Lo que me pasa últimamente es que mi esposo, antes de esto del confinamiento, salía mucho con sus amigos y eso es algo que a mí me molesta. Él me deja salir, no sé, eso no es un problema. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué esta necesidad de él de siempre estar afuera y no pasar tiempo conmigo. No entiendo. Para mí estamos casados, tenemos que estar juntos, hacer cosas juntos y yo tengo la impresión que él hace más cosas él solo que conmigo, como si eso fuera más importante. Pues muchísimas gracias por su respuesta para poder entender qué es lo que está pasando. Les mando un saludo desde París y muchas gracias a ustedes, al equipo de La Migra, por dar respuesta a mi pregunta. Un abrazo. Yara, ¿a ti te ha pasado, porque bueno, tú también estás casada con una persona de otra cultura, que sobre todo al principio de la relación hay muchos problemas de comunicación, obviamente se hablan diferentes idiomas, pero en la vida cotidiana pues siempre se presentan situaciones que son difíciles de afrontar? Uy, sí, sobre todo para las personas, porque no sé si te has dado cuenta que los matrimonios que tienen un mismo idioma a los matrimonios que tienen dos idiomas diferentes son completamente diferentes de un matrimonio que los dos son de la misma nacionalidad. No sé si te has puesto a pensar, y a todos los que nos escuchan, por ejemplo, dos personas de habla español, de habla hispana, que más o menos tienen una cultura, no digo que la misma, pero parecida, por ejemplo, una mexicana con un español, a lo mejor se entienden muchísimo mejor porque las costumbres, algunas formas de pensar son similares, a pesar de que están en continentes diferentes. Aún así no deja de ser difícil. Fíjate que, perdón que te interrumpa, yo creo que la lengua te estructura, la lengua te conforma la manera de pensar y entonces aún hablando la misma lengua, porque ponías este ejemplo, yo conozco casos de una mexicana con un chileno, por ejemplo, y aunque hablamos español, ambos, o las dos personas hablan español, finalmente hay muchos códigos que son diferentes, pero esto se hace todavía más intenso cuando las personas hablan dos lenguas diferentes porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, incluso cuando la otra persona o una de las dos personas aprende la otra lengua, aún así, no siempre, aunque digan lo mismo, interpretan lo mismo. Los chistes son completamente diferentes. No, a mí me han pasado muchísimas cosas desde el principio, muchos malos entendidos. Yo tuve la situación de que mi marido fue el que se fue a vivir a México al principio, ahora yo vivo en Francia, pero cuando él llegó a vivir a México, su nivel del español era bajo y entonces, aunque yo hablaba un poco de francés, decidimos hablar en español todo el tiempo para que él pudiera integrarse más rápidamente. El asunto es que había muchísimos problemas de comunicación y yo interpretaba sus gestos cuando hablábamos y yo entendía o pensaba, me entendió, está muy claro, y ya en el momento de ejecutar cosas nos dábamos cuenta que habíamos comprendido cosas diferentes y eso complicaba muchísimo las situaciones. Entonces pienso que es algo que le puede pasar a todo el mundo, que tiene que ver con diversos factores como la manera de ver las cosas, cómo se nombran las cosas y qué se interpreta de todo eso. Y ahora entonces le pasa a todo el mundo. Y ahora espera, porque eso es una parte del lenguaje y de la comunicación, pero también está la comunicación no verbal, la comunicación corporal, las gesticulaciones, que por ejemplo para
nuestro país, que es el mundo latino, mundo mexicano en el que vivíamos, pues teníamos ciertas gesticulaciones, teníamos ciertos ademanes, teníamos ciertas normas de cortesía que a lo mejor acá no existen, ni siquiera se ponen a pensar en eso, y la verdad es que de pronto... Y viceversa. Y viceversa, porque fuimos a una cena de varios amigos que él tenía, mujer, eran parejas, y bueno, yo iba como invitada de él. Se me ocurrió entrar al baño. Yo empecé a escuchar de que me le preguntaban a él, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo? Repíteme su nombre. Y a ver, bueno, ya, ¿no? Hasta que al final entendieron cómo se pronunciaba mi nombre. Salgo y lo primero que veo es a todo mundo sentado, a Nico sentado lejos de mí, al lado de una señora, entre una señora y un señor. Y la única silla que estaba desocupada era una al lado de un señor y una señora. Entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Dónde me tengo que sentar? En México, normalmente, cuando alguien te invita a cenar con los amigos, tú te sientas al lado de la persona, de tu novio, de tu pareja, te sientas al lado de él o de ella. En este caso, no fue así. Entonces me sacó mucho de onda porque yo dije, bueno, ¿dónde me debo de sentar? Entonces uno voltea, que no fue mi pareja, y me dice, Yara, siéntate aquí. Entonces dije, ¿cómo? O sea, para mí fue la descortesía más grande del mundo y la desatención más grande, porque dije, ¿por qué no me preparó mi silla? O sea, ¿por qué no me dijo, Yara, aquí está junto a mí? O sea, y aparte está platicando con otra mujer cuando, o sea, y a mí me dejó así, a la deriva, por decir. Fíjate que ahora que mencionas eso, es que también tenemos valores diferentes. Y bueno, nosotras tenemos mucha suerte porque estamos en un país latino, con todas las diferencias que pueda haber entre América Latina y Francia. Pero imagínate alguien que de América Latina que se casa con una persona de África o con una persona de Asia, donde los códigos de comportamiento son muchísimo más diferentes y la lengua, pues qué te digo. Entonces sí, ahora que pones esos ejemplos, yo pienso en la educación de los hijos. Sí. Nosotras como mexicanas tenemos una serie de tradiciones y de maneras de ver la crianza de los hijos que son diferentes aquí en esta cultura. Pero de todas maneras, Vero, y perdón que también te contradiga un poco a lo que me dices, sí es cierto que pertenecemos a, digamos que a ciertas raíces en común, comunes, pero de todas maneras yo a veces siento que sí existe una verdadera abismo de diferencia cultural, mental, y sí existe un gran, digo, esto es la parte a lo mejor que tú la puedes platicar, ya pasado los años la puedes platicar de una forma chistosa, pero en el momento que te pasan y que te suceden las cosas, y que seguramente alguien que nos está escuchando debe de identificarse con nuestros comentarios, es que al momento que te pasa eso te quieres morir, no sabes ni qué hacer, te quieres regresar, complicado. Te pones a llorar. a ti como a mí y como a muchas mujeres que han pasado, e incluso muchos hombres. Y hombres, por supuesto. Hombres a mi marido también le pasó. Han llorado y lágrimas de sangre. En México somos muy apapachadores con los extranjeros y bueno, él estuvo muy apapachado, encontró amigos rápidamente, trabajo y porque demás. Todo el mundo quiere pero ser amigo así, del extranjero. Pero aún así, sí lo sufrió y sí se sintió muchas veces incómodo y sí le sucedieron muchas cosas. Y creo que eso tiene que ver con esta forma diferente de ver la vida. Ahora, ¿cómo podemos manejar estas situaciones? ¿Cómo podemos superar, digamos de alguna manera? Aunque te voy a comentar que en una ocasión conocí a una paisana que tiene muchos años viviendo acá en Francia, casada también con un francés, y yo le preguntaba eso, ¿cuándo lograste superar ese choque cultural? Y me decía, tenemos 24 años de casados y no lo he superado. Hasta el día de hoy así va a ser. Entonces, bueno, uno de los consejos sería saber que así es y tener mucha paciencia para poder poco a poco lograr una dinámica que no afecte la relación a través de la empatía, de tratando de ponerse en el lugar de la otra persona, de ver con los ojos que él ve. Y yo creo que ayuda mucho, Yara, cuando ya conoces su cultura y cuando conoces la lengua. Es una recomendación también. Y cuando ya lo conoces a él como pareja o a ella como... Cuando tienen un tiempo de conocerse bien, ¿no? Aunque también por ahí dicen que nunca terminas de conocer a alguien, pero sí ser muy empático y sí tratar de ver con los ojos de la otra cultura para comprender esos gestos que a veces pueden parecer poco... ofensivos o... Sí, no me siento cómoda, descorteses. ¿no? ¿Qué está pasando? E identificar cuando es eso y no un problema grave, porque también puede ser que efectivamente la relación no va. Claro. Independientemente de códigos, cultura y demás. Porque
Porque déjame decirte que antes de que yo me viniera aquí a Europa, toda la gente, no sé si a ti también te pasó, siempre nos dice, Europa, te vas a ir con la Unión Europea, son muy liberales allá, no. Pero en realidad yo decía, pero liberales ¿en qué aspecto? O sea, ¿en qué aspecto liberales? En que ellos también te ayudan a recoger la mesa, en que ellos también cocinan, en que ellos también lavan la ropa, o sea, aspecto liberales en qué. Ahora que ya estoy acá, pude comprender el concepto de lo que decían en México o en Latinoamérica. Liberales, pues quiere decir que a lo mejor sienten una libertad por su vida, o sea, digamos que la mujer tiene la libertad completamente de hacer lo que ella quiera, independientemente de que tenga un marido y tenga unos hijos. No está atada completamente a la casa, sino que ella también se puede desarrollar profesionalmente. Ella no depende completamente del esposo al 100%. Sin embargo, es una compañía que el esposo le da. Yo estoy educada en una familia donde mi mamá depende completamente de mi papá y mi papá es quien protege completamente a la familia, ¿no? Quien es el proveedor, quien es todo, ¿no? Y mi mamá está completamente adaptada a la casa, a los hijos. Ella nos crió, nos educó y mi papá obviamente fue el complemento. Pero de este lado del mundo, en donde dicen que es un mundo liberal, a lo mejor no está tan mal, porque dicen, bueno, es liberal, pero es que al decir que es liberal es porque la mujer también tiene el derecho de hacerse de una vida profesional. Eso es algo que yo aplaudo. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que las recomendaciones para alivianar o para aligerar el choque cultural en las parejas biculturales pueden ser, primero, tener paciencia, porque es evidente que hay choque cultural cuando dos personas de culturas distintas se encuentran. Eso es algo que no se puede evitar y entonces pueden pasar muchos años incluso para que las dos personas puedan comprender la manera de pensar del otro desde su idiosincrasia. Además, empatía, esta es otra recomendación, es decir, tratar de ponerse en el lugar del otro, comprender desde sus valores culturales cómo se ven las cosas, y para eso entra la tercera recomendación, que es aprender en la medida de lo posible, lo mejor posible, la cultura de la otra persona, conocer cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus valores y, por supuesto, si es otra lengua la que se habla en su país, aprenderla también, aunque no se viva en el país donde se habla esa lengua. Ayuda muchísimo. Y finalmente, esto es para cualquier tipo de relación, tener respeto. En mi conclusión de esta emisión, pues lo que yo les aconsejo a todas aquellas y aquellos que están viviendo en un matrimonio bicultural, que traten también de tener una cultura dentro de sus casas, un idioma dentro de sus casas entre ustedes, que sea una comunicación intensa, más de lo que a lo mejor una pareja de la misma nacionalidad o con el mismo idioma pueden tener, que sea una comunicación también con amor, con paciencia, mucha paciencia la que uno necesita cuando tu pareja no sabe completamente tu idioma y viceversa, cuando tu pareja llega a tu país y que también no sabe todas las tradiciones, costumbres y demás, y también tú como extranjero que llegas a un país diferente al tuyo, pues ser lo más paciente posible y tratar de aceptar que cada uno de nosotros tenemos un proceso de asimilación, de adaptación, que no todos somos iguales y que generalmente lo más seguro que tú vas a lograr adaptarte, tú lograrás tener una vida y crear una vida maravillosa en donde te encuentres, porque con el apoyo de tu pareja lo vas a lograr. Yo me despido, hasta la próxima. Mi nombre es Yara Caro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este podcast de La Migra y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, donde estaremos platicando acerca de cómo superar la nostalgia por tu país de origen en tu nuevo lugar de residencia. Así que hablaremos de eso y les invitamos también a enviar audios proponiendo temas, especificando cuál es ese tema que les gustaría que tratemos en este programa. Nuestro correo electrónico es lamigraparis@gmail.com. A ese correo electrónico pueden enviarnos un audio especificando su nombre, su país de origen, el país en el que residen actualmente y una breve explicación del tema que quieren que tratemos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.